¿Qué tal, jóvenes? Vamos a iniciar este curso que es sumamente importante, ¿verdad? Ustedes emprendieron esta nueva carrera que pues sería bachillerato, ¿verdad? Tienen una razón, tienen una justificación del cual es que ustedes pues decidieron seguir esta carrera, ¿verdad? Especialmente pues buscamos el poder seguir aprendiendo, ¿verdad? eh, Cada una de las profesiones, cada una de las carreras, pues nos ayudan a poder lograr algo, llegar a un objetivo principal, ¿verdad? Espero que ustedes puedan tener ese objetivo, cada uno, y pues realizar más que todo las cosas que son fundamentales y necesarias. Y de igual manera, pues en este curso, ¿verdad? Ya les di la bienvenida en el video anterior, por lo cual acá ya vamos a iniciar con los temas pertinentes, ¿verdad? A lo que es la contabilidad general, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues son diferentes temas, tal vez libros conocidos que podríamos considerar que ustedes vieron en básico. Alguno dirá yo no vi nada, ¿verdad? En fin, es decir, que pueden existir varias excusas, lo podemos llamar desde ese sentido, ¿verdad? Decir de que quizás no me enseñaron bien o demás, ¿verdad? Entonces, alguno puede decir, bueno, yo sí casi no sé nada de contabilidad, ¿verdad? Entonces yo quiero iniciar de cero o de aprender cómo se maneja o algo. Pues para eso estamos acá, ¿verdad? Para poder enseñar lo que es esta ciencia bonita, ¿verdad? Hacemos esta ciencia que para muchas personas pues es algo fundamental y no solo para algunas personas, sino que especialmente para empresas, ¿verdad? Y alguno dirá, bueno, ¿y en qué me va a servir o demás? Siéndoles sincero, eh, les va a servir para mucho, ¿sí? Alguno quizás, digamos, en el área en el que vaya a trabajar o va a brindar algún servicio determinado, se va a topar con términos como facturas, pago de impuestos, retenciones, ¿verdad? Digamos, no precisamente uno debe de ser contador para conocer esos términos, ¿verdad? Hasta incluso sí que hay muchos profesionales que sin ser contadores pues tienen que manejar esos términos y qué mejor que ustedes puedan tener por lo menos una noción, ¿verdad? No podemos decir que ya van a ser expertos en el área de contabilidad, sino que eh, van a tener una noción, ¿verdad? Y ese es nuestro propósito. Entonces, hay datos muy importantes que me interesa mencionar. Por ejemplo, quizás en alguno de los diferentes videos que mencione, quizás hable como que estuviera diciéndoles a contadores, ¿verdad? O mencione que estoy hablando a contadores. Entonces no se preocupen en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque em, enseño parte. Como digo, obviamente también doy a contadores. Entonces, varios temas en el que yo voy a estar enseñando a cuarto perito, podríamos decir. Entonces, son similares temas a lo que enseño a cuarto bachillerato, ¿verdad? Pero pues con ellos es un poquito más rápido el estar enseñando los diferentes temas, ¿verdad? Entonces, con ustedes, pues obviamente vamos a ir poco a poco, ¿de acuerdo? O sea, no se vayan a preocupar en ese sentido. Vamos a ir aprendiendo, por ejemplo, a realizar lo que son un inventario, un balance de apertura, el libro diario, el libro mayor, balance de comprobación, planilla de sueldos, ¿verdad? O sea, si en algún momento ustedes van a trabajar en una empresa, pues por lo menos tienen que conocer cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, si tienen que pagar impuesto o no, qué cantidad de o qué porcentaje les aplican a ustedes para pagar ya sea un impuesto o incluso si hablemos del IX, ¿verdad? O seamos cuánto deben de pagar, en fin, ahí sí que hay muchísimas cosas que debemos de aprender y como les digo, no necesariamente uno debe de ser eh, contador, ¿verdad? Sino que es decir que es un conocimiento general. Por eso le llamamos lo que es la contabilidad general, ¿verdad? Entonces,
Como vuelvo a repetirles, quizás en algún momento mencione yo sobre, o esté hablando como que a contadores y demás, ¿verdad? Pero lo que me interesa es que ustedes puedan comprender cada uno de los temas, ¿de acuerdo? Entonces poner atención a lo que voy a mencionar a continuación. Por favor, pueden tener su lapicero, su cuaderno a la mano al momento de que estén viendo este video, ¿de acuerdo? Para apuntar todo lo fundamental, ¿de acuerdo? Porque de lo contrario, solamente ver el video nada más y no nos concentramos, entonces no logramos aprender bien, ¿de acuerdo? Entonces necesito por favor que puedan tener su lapicero, su cuaderno, puedan darle pausa al video y traer lo necesario y posteriormente pues darle play nuevamente y seguir viendo, ¿sí? A veces menciono varias cosas que son fundamentales e importantes, así que vamos a iniciar en ese sentido. Hay cosas que deben de considerar que a veces son criterios propios. ¿A qué me refiero en ese sentido? De que a esas son cosas que yo menciono y que son a mi punto de vista. ¿De acuerdo? O sea, no significa que solamente esa forma es o de que sea la única explicación y que de ahí no puede haber cambios o nada. No, sino que siempre eh, las cosas no son una sola, sino que pueden existir varios puntos de vista, varios criterios, forma de explicar, eh, forma de que ustedes más que todo pues comprendan lo que uno intenta explicar, ¿de acuerdo? Eh, Habrán, como les digo, quizás diferentes puntos de vista eh, que se van manejando, pero en fin, a mi perspectiva, pues estas son las cosas relevantes. Vamos a ver cosas que sean relevantes, ¿verdad? No significa que otras no lo sean, sino que simplemente tratamos la manera de iniciar desde un punto. A lo que voy es que iniciamos en un punto determinado, ¿de acuerdo? Y a mi perspectiva, necesito iniciar siempre con esto, con el impuesto sobre la renta. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que se aplica en todas las empresas desde un inicio de contabilidad, hablar de impuestos, ¿de acuerdo? Para ello, aquí tengo una imagen ya a la vista, un archivo que obviamente yo se los voy a proporcionar también, ¿de acuerdo? Toda esta información está extraído por supuesto, en la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Si alguno lo tiene, perfecto. Si alguno no lo tiene, pues no hay ningún problema. Como les digo, igual yo les estoy proporcionando esto. Ahora bien, por el momento, pues no necesitamos la ley así físicamente. Pero por si a alguno le interesa, ¿de acuerdo? Puede buscarlo en la internet. Acá está, vean. Pueden ingresar en el portal SAT. Pueden colocar acá sat.gov.gt y automáticamente ya les tira esta pantalla, ¿sí? Entonces, después de que ya estén en esta pantalla, hay muchas opciones y demás. Pero vamos a buscar acá en cultura tributaria, aquí en esta pestaña, y podemos buscar lo que es la biblioteca virtual, ¿verdad? Entonces, al momento de elegir el mismo, pues automáticamente ya nos va a tirar a otra pantalla y aquí buscamos en legislación. Aquí hay otras opciones de igual manera, pero nosotros necesitamos lo que es en un sentido legal o legislación. Y aquí hay otras pestañas. Está la normativa SAT, la legislación aduanera y nos interesa la legislación tributaria, ¿verdad? Y aquí ya nos aparece lo que son los diferentes acuerdos, leyes, dependiendo de lo que uno esté buscando. Sí, hasta incluso aquí está también, bueno, este es el reglamento de la ley del IVA y diferentes leyes más, ¿verdad? Pero lo que a nosotros nos interesa es la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces, vemos, acá está, vean, ley de actualización tributaria, es el decreto 10-2012. Ustedes lo pueden descargar, ¿sí? Aquí nos da la opción de descargar y automáticamente nos lo descarga. Si queremos verlo de una vez, acá está, vean, Congreso de la República, decreto 10-2012 del Congreso
de la República de Guatemala, ¿verdad? Y ley de actualización tributaria y como dice aquí, impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos interesa ver, o eso es de dónde estamos extrayendo, esta es la fuente, ¿sí? De dónde vamos a extraer la información. Entonces, lo que me interesa que podamos comprender de la ley del impuesto sobre la renta es de que existen tres categorías en las cuales se divide, o más que todo en el que se debe de pagar este impuesto. Como bien dice, es un impuesto sobre la renta. Una renta es un ingreso que recibe ya sea una persona, ya sea una empresa, ¿verdad? Entonces, son rentas, o como bien nosotros podemos decir, ingresos que percibe o que recibe alguien. Ahora bien, sobre esos ingresos se debe de pagar un impuesto. ¿De acuerdo? Por esa misma razón acá podríamos decir que es un impuesto sobre lo que se recibe. Por lo cual en el artículo 2 dice categorías de rentas según su procedencia. Dice se graban las siguientes rentas según su procedencia. Número 1, las rentas de las actividades lucrativas. Número 2, las rentas de trabajo. Y número 3, las rentas de capital y ganancia de capital. Estas son las tres categorías. Por favor, memorícenlo, apréndanlo. ¿De acuerdo? Podemos decir cuáles son las categorías en las cuales se aplica el impuesto sobre la renta. Las rentas de las actividades lucrativas, las rentas del trabajo y las rentas de capital y las ganancias de capital. Esas son las tres categorías sumamente importantes. ¿De acuerdo? Ahora bien, el que nos interesa en este momento es el número 1, las rentas de las actividades lucrativas. ¿A qué se refiere con eso? Como ya dijimos, las rentas son ingresos, ok. Ahora dice aquí de las actividades lucrativas. Cuando hablamos de actividades lucrativas, son actos, o como dice ahí, actividades que generan un lucro. ¿A qué nos referimos con un lucro? Nos referimos, cuando decimos lucro, a ganancia. O sea, lucrar es ganancia. ¿De acuerdo? Entonces, estar lucrando es estar ganando, por lo cual podemos decir lucrativo es ganancia, o sea, sinónimos, podemos decir lucrativo, lucro, ganancias, beneficios y otro dato muy importante, podemos decir utilidades. ¿Sí? Entonces, todo eso es a lo que se refiere cuando dice las rentas de las actividades lucrativas. Son actividades que van a generar una ganancia, ya sea especialmente para las empresas. ¿De acuerdo? Entonces aquí las empresas quienes generan una ganancia son las que deben de pagar un impuesto. Veamos qué es lo que nos dice. En el artículo 4, en su numeral 1, dice, ya nos habla sobre las rentas de actividades lucrativas, nos dice que con carácter general todas las rentas generadas dentro del territorio nacional se disponga o no establecimiento permanente desde el que se realiza toda o parte de esa actividad. Entre otras se incluyen las rentas provenientes de. Estas son como que las actividades del cual van a generar una renta, o sea, un ingreso. Puede ser por la producción, o sea, el procesar algún producto para llegar a un producto final, las ventas, comercialización de bienes y bienes en Guatemala, dice también las exportaciones de bienes producidos, manufacturados y demás, prestación de servicios, el servicio de transporte y aquí nos da más que todo las actividades del cual genera un ingreso, o sea, una renta de una actividad que pueda generar un lucro. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí nos habla de otras cosas más, pero obviamente esto no nos interesa aún, ¿verdad? Sino que nos interesa otra, otras cosas importantes. Aquí, en el artículo 10 dice, renta de las actividades lucrativas. 10. Hecho generador. Constituye hecho generador en impuestos sobre la renta regulado en el presente título la obtención de rentas provenientes de actividades lucrativas. Otra vez. Dice, la obtención de rentas provenientes de actividades lucrativas realizadas con carácter habitual. Cuando decimos carácter habitual, o sea que es constante, ¿verdad? Todos los días se está generando. U
ocasional, de vez en cuando. Pero, o sea, nos está diciendo que pueden ser actividades que generen una ganancia siempre, o sea, todos los días, constantemente, o, perdón, ocasional, ¿verdad? O sea, o puede ser de vez en cuando, pero siempre y cuando genera una ganancia debe de pagar un impuesto. Por personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios que se especifican en este libro residentes en Guatemala, ¿verdad? O sea, siempre y cuando que están en Guatemala se debe de pagar el impuesto sobre la renta y que genere un lucro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos da a entender en esta parte. Posteriormente, pues, nos identifica cosas relevantes en ese sentido, pero, como les digo, yo voy a los puntos que me interesan en este momento. Ya después, pues, nos vamos a enfocar en profundidades, ¿de acuerdo? Ahora bien, dice acá, el régimen de actividades lucrativas se van a dividir en dos regímenes, ¿sí? O sea que, veámoslo desde este punto de vista, que la categoría de rentas de actividades lucrativas, sí, vamos a verlo desde ese punto de vista. Vean pues, la categoría de rentas de actividades lucrativas se divide en dos regímenes, ¿sí? Como lo dice el artículo 14. Regímenes para las rentas de actividades lucrativas. Dice, se establecen los siguientes regímenes para las rentas de actividades lucrativas. 1. Régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Y 2. Régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. ¿De acuerdo? Así está dividido. Entonces vean pues, obviamente la intención es comprender, entonces veámoslo desde ese punto de vista para ser más explícitos. Dice, Ley de actualización tributaria, somos la ley del ISR, según el decreto 10-2012. Estamos en la categoría, ¿verdad?, de rentas de actividades lucrativas. ¿De acuerdo? Esta es la primera categoría. ¿Sí? Esto debemos de comprender. Va. Ahora bien, recordemos que son tres categorías: rentas de actividades lucrativas, rentas de trabajo y rentas de capital y ganancias de capital, ¿verdad? Esas son las tres categorías. Ahora bien, estamos en el número 1, rentas de actividades lucrativas. Va. La primera categoría, que es esta, se subdivide. ¿En qué se subdivide? Vean pues. En este caso, se subdivide en dos regímenes. El primero es régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. ¿Sí? Y voy a colocar aquí el inciso B, que sería el régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. ¿Sí? Entonces, así está dividido, ¿de acuerdo? Vamos a darle un colorcito solo para que eh, sea más explícito. Entonces tenemos acá la categoría de rentas de actividad lucrativa se divide en dos regímenes, o sea que las empresas pueden elegir cualquiera de estas dos, pero obviamente siempre tienen que identificarse o por qué razón deben de utilizar cualquiera de los dos regímenes, ¿de acuerdo? Y ahorita pues obviamente lo voy a explicar para que ustedes puedan comprender. Veamos. Régimen, el primer régimen es régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, ¿sí? Comprendimos de que actividades lucrativas, o sea, que son actividades que para una empresa le van a generar ganancia, ¿de acuerdo? Es lo que necesito que podamos comprender. Actividades lucrativas son actos que para la entidad le generan ganancia, ¿sí? Si una empresa se crea pero no es para generar lucro, o sea, para no generar ganancia, o sea que no debe de pagar ISR, porque su objetivo no es generar un lucro,
no es generar una ganancia. Por ejemplo, vamos a crear una institución de beneficencia para ayudar a personas, no sé, de cualquier situación, ¿de acuerdo? Pero nuestra intención es recibir donaciones y darlo. Pero nuestra intención no es generar una ganancia, sino que hacer como acto de beneficencia para otras personas. O sea que ahí no deben de pagar impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la renta se aplica para esas empresas quienes van a generar ganancias. ¿Sí? Espero me haya dado a entender. Ahora bien, el inciso A, ahora vean pues, ahora en ese sentido se divide en dos regímenes. El inciso A dice que es el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Muy bien. ¿Cuál es el centro de este régimen? Voy a activar esto. Es esto, vean. Utilidades. Voy a colocarle quizás un colorcito más llamativo. Utilidades. ¿Sí? Esta es hasta cierto punto podemos decir como que la palabra clave. Utilidades. ¿Qué son utilidades? Son ganancias. ¿Sí? Utilidades, así que no se nos olvide de que en contabilidad, al hablar de utilidades, estamos hablando de ganancias, beneficios. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice que este régimen habla sobre las utilidades de las actividades que generan una ganancia. Que hasta cierto punto como que suena redundante, pero no. ¿Por qué razón? Veamos, ¿a qué nos referimos en este sentido? Imaginémonos, tenemos una empresa. Imaginémonos ese sentido. Tenemos una empresa, ¿de acuerdo? Y que ya sea mensualmente, bimensualmente, o bimestral, trimestral, semestral, anual, pero en fin, al año imaginemos que generamos ganancia, ¿sí? Cuando le decimos ganancia, es a ese valor en el que ya no necesitamos hacer más gasto, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, vean pues, solo para identificar, aquí. Hablamos de ingresos, ¿sí? Para una empresa que haya obtenido un total de 1 millón de quetzales de ingresos, ¿sí? En un año, solo para que se nos ocurra, ¿de acuerdo? Obviamente puede tener más, ¿verdad? Pero solo para ejemplos, ingresos de 1 millón de quetzales. Pero no significa que todo eso sea una ganancia, porque hay gastos, ¿verdad? Gastos. Imaginemos que hubo gastos de 900.000, ¿sí? Hubo gastos de 900.000. Eso en rojo, ¿verdad? Porque son gastos. Bien. Entonces vean, en este caso, si yo recibí 1 millón y gasté 900, o sea, 1 millón menos 900, ¿cuánto me quedan? 100.000 quetzales, ¿sí? Entonces, esta es mi ganancia, ¿verdad? Porque yo recibí esto, pero gasté 900, o sea, lo que me queda es mi ganancia. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que el inciso A, que estamos hablando del régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, o sea, esto, sobre este valor es que se va a calcular el impuesto, ¿sí? Sobre este valor. Ahora bien, ¿qué porcentaje? Ahorita vamos a ver, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces espero me haya dado a entender en ese sentido. Veamos entonces acá. Dice, impuesto sobre la renta, ISR, de confirmar con el artículo 14 de la Ley de Actualización Tributaria, existen dos regímenes para tributar dicho impuesto. El primero se denomina régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Y es lo que nos dice aquí la ley también. Vean. Se establecen los siguientes regímenes para la renta de actividades lucrativas. Uno, régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, ¿verdad? Nos lo dice la ley y nos lo dicen otras cosas más. Bien, dice, iniciando su aplicación en el artículo 18 de la ley mencionada. Este régimen consiste en hacer pagos trimestrales del ISR en el siguiente mes después de vencido el trimestre, artículo 38.
Solo se pagan los 3 primeros trimestres del año, es decir, del 1 de enero al 31 de marzo, del 1 de abril al 30 de junio y del 1 de julio al 30 de septiembre. Y el cuarto trimestre, del 1 de octubre al 31 de diciembre, se paga junto con la declaración jurada anual. Dichos pagos se pueden calcular de dos formas. Uno, efectuar cierres contables parciales o una liquidación preliminar de sus actividades al vencimiento de cada trimestre para determinar la renta imponible. O dos, sobre la base de una renta imponible estimada en 8% del total de las rentas brutas obtenidas por actividades que tributan por este régimen en el trimestre respectivo, incluidas las rentas exentas. Al final del año se hace la liquidación respectiva y si se obtuvo ganancia, vean, pues eso dice aquí, y si se obtuvo ganancia, se aplica el 25%, artículo 36. Eso nos interesa. Veamos, artículo 36 dice, vamos a buscar el artículo 36. Vamos a ver. 36. Acá está, miren, dice, tipo impositivo en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Dice, los contribuyentes inscritos a este régimen aplican a la base imponible determinada el tipo impositivo del 25%. Este es el porcentaje que nos interesa. Anual, ¿sí? No se nos olvide. 25% anual. Entonces acá vamos a identificar que para el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, ¿sí?, se le va a aplicar un porcentaje del 25%. ¿Sí? Eso es lo que se paga de las ganancias anuales. ¿Sí? Por favor, no se les olvide. Se va a aplicar el 25% sobre las ganancias anuales. Y nos dice la ley de que los pagos se hacen de forma trimestral, ¿sí? Esos pagos trimestrales, incluso otra vez voy a colocar aquí otras indicaciones, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan tenerlo en su cuaderno, ¿de acuerdo? Bien. 25%, ¿sí? Es el tipo impositivo, ¿de acuerdo? Incluso si gustan podemos colocar aquí tipo impositivo. O también le podemos llamar porcentaje de aplicación, ¿sí?, que sería el 25% sobre las ganancias anuales. Ahí está. Vean, esos son datos sumamente importantes, ¿sí? Como les digo, para que lo apunten en su cuaderno. El tipo impositivo o porcentaje de aplicación, que sería igual a un 25% sobre las ganancias anuales. Otro detalle importante: se hacen pagos trimestrales, que también se le pueden considerar como pagos anticipados, ¿sí? Entonces, eso también es un dato importante y ahí lo escriben en su cuaderno. Se hacen pagos trimestrales, o sea, que también se le puede llamar pagos anticipados, ¿de acuerdo? Las fechas, como bien lo decía acá, y espero lo hayan apuntado, dice aquí, solo se pagan los 3 primeros trimestres del año. Dice como el primer trimestre es del 1 de enero al 31 de marzo. Ahí se hace un cálculo y se hace el pago trimestral. Y después tenemos el 1 de abril al 30 de junio y del 1 de julio al 30 de septiembre, ¿verdad? Entonces tenemos esos detalles que son sumamente importantes. Por favor, ¿sí?, no se les olvide. Y como dice ahí, el cuarto trimestre pues se paga hasta después. Y obviamente vamos a realizar un pequeño ejemplo para que comprendamos cómo se realiza, ¿sí? Bien, se hacen pagos trimestrales y ya sabemos las fechas correspondientes, ¿sí? Entonces, otros detalles vamos a ver para que puedan completar el artículo 36. Ahora bien, dice aquí, a la cantidad obtenida se les resta la suma de los 3 trimestres y se paga la diferencia y se presenta la declaración jurada en los primeros 3 meses del año siguiente. Es decir,
del 1 de enero al 31 de marzo. Artículo 39. Ahora bien, dice, los contribuyentes de este régimen deben consignar en las facturas que emita la frase que diga sujeto a pagos trimestrales, según el artículo 42. ¿Sí? Incluso si vemos la ley, el artículo 42 dice aquí, vean, los contribuyentes deben cumplir con lo siguiente. Uno, consignar en las facturas que emitan sobre sus actividades grabadas la frase sujeto a pagos trimestrales. Por eso ustedes, por lo general, cuando vean alguna factura o cuando les den alguna factura a ustedes, siempre tienen que decir alguna frase. Por lo general, siempre la mayoría de empresas o la mayoría de varias empresas donde nosotros tenemos como que compras, ¿verdad? Especialmente en el supermercado, nos dan, o en la despensa, nos dan nuestra factura y podemos ver siempre y revisar la factura y nos dice sujeto a pagos trimestrales, ¿verdad? Dice aquí efectuar las retenciones que correspondan conforme a lo dispuesto en otros títulos de este libro, eso es otro detalle. Y aquí habla de inventarios y demás. Bueno, eso no nos interesa por el momento, ¿sí? Entonces, eso sería con respecto a ese sentido. Y que era lo que nosotros decíamos que deben de consignar, vamos a ver, o cómo podemos ahí darle otro nombre. Dice aquí grabadas, ¿verdad? Deben de tener grabadas la frase, vamos a ver, grabadas en las facturas, ahí está, la frase, eso es sumamente importante, sujeto a pagos trimestrales. Vean, estos son datos sumamente importantísimos, por favor, eh, no se les olvide, ¿sí? Y ahora para terminar, bueno, tratar de terminar con el video, vamos a ver un ejemplo así de forma rápida del primer trimestre, ¿sí? O de los diferentes trimestres, solo para ver lo que nos estaba explicando en esta parte, ¿sí? Por si alguno no lo comprendió, vamos a verlo en ese sentido. Veamos. Voy a colocar aquí la numeración de los trimestres, ¿sí? Para que logremos comprender cómo se realiza. Muy bien, tenemos acá los trimestres, ¿verdad? Son 4 trimestres. Aquí están las fechas ya estipuladas. Entonces el ejemplo es el siguiente. Veamos. Consideremos lo siguiente, de que en los primeros 3 trimestres se hacen pagos. ¿De acuerdo? Hay dos formas, como lo dice aquí. Ya sea que hagamos uno, dice aquí efectuar cierres contables parciales, ¿sí? O una liquidación preliminar de sus actividades al vencimiento de cada trimestre para determinar la renta imponible. O sea que aquí se puede identificar que se hagan cierres parciales por cada trimestre y se aplica, si se obtiene ganancia, se aplica el 25%, como lo dice aquí, se obtiene ganancia. Si obtiene pérdida, entonces no se va a pagar el impuesto, ¿de acuerdo? Y la segunda opción es que nos dice aquí que sobre la base de una renta imponible estimada en un 8% del total de las rentas brutas, o sea, del total de ingresos que haya obtenido la empresa, se aplica un 8%, ¿sí? Entonces, en este caso, solo vamos a considerar casos hipotéticos porque aquí no nos adentramos a profundidad con estos porcentajes. Aquí se aplica a profundidad, pero hasta cuando hagamos los cierres contables, que eso va a ser casi a final del año, ¿de acuerdo? Entonces acá concentrémonos en el caso hipotético que voy a plantear. Veamos, imaginémonos que la empresa Y va a pagar en el primer trimestre de ISR, ¿verdad? Estamos hablando en este régimen. Imaginémonos que va a pagar un valor de 20.000 quetzales, ¿sí? 20.000 quetzales, bien. Eso fue en el primer trimestre, ¿verdad? Fue un pago anticipado, como les digo, es un pago anticipado. Se hacen pagos trimestrales, como dice aquí, o pagos anticipados, como bien se le conoce. 20.000. Imaginémonos que en el segundo trimestre pague 23.000, ¿sí? Y consideramos que en el tercer trimestre
pague 28.000. ¿De acuerdo? Bien. 28.000 quetzales. Va. Como nos dice aquí, solo se pagan los primeros 3 trimestres, aquí como lo dice acá, el 1 de julio al 30 de septiembre. Y dice, y el cuarto trimestre, del 1 de octubre al 31 de diciembre, se paga junto con la declaración jurada anual. ¿Sí? Vean, aquí está, ¿verdad? ¿Sí? Esa parte. Obviamente ustedes tienen que imprimir este documento que yo les voy a dar y lo pueden subrayar. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el cuarto trimestre? Este. Entonces vean, los primeros 3 trimestres se hizo pagos anticipados. Estos son los pagos anticipados. ¿De acuerdo? Vamos a sumarlo. Voy a sumar acá estos pagos. 71.000. ¿Sí? Entonces este sería el total de pagos anticipados. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora consideremos lo siguiente. Imaginémonos esta perspectiva. Que la empresa haya obtenido un total de ingresos de 5 millones. ¿De acuerdo? 5 millones. Va. Y de gastos haya realizado, vamos a ver, un total de, imaginémonos, de 4.200.000. ¿Sí? 4.200.000. Este es el total de ingresos y este es el total de gastos. 4.200.000. Entonces, al final del año, ¿sí? Aquí hablamos de todo el año, ¿sí? Al final del año obtuvo una ganancia de 800.000 quetzales. ¿Sí? Ahora bien, como nos dice aquí, estamos hablando de este régimen que se va a aplicar un 25% sobre las utilidades. Entonces, el tipo impositivo, o sea, el porcentaje, ¿verdad? Como ya lo he mencionado hace un momento, el tipo impositivo, ¿cuánto es? 25%. ¿Sí? Entonces, vamos a identificar cuánto sería el impuesto. ¿Cuánto sería el impuesto? Pues aplicamos, o sea que tomamos los 800.000 quetzales y lo multiplicamos por el 25%. Entonces, lo que se debe de pagar al año, ¿sí?, de impuesto serían 200.000 quetzales. Esto es lo que se debe de pagar al año. ¿De acuerdo? Esto es lo que se va a pagar al año. Va. Y el detalle es que el total de pagos anticipados es de 71.000 quetzales. ¿Sí? O sea, que los 3 primeros trimestres o los pagos que ya hicimos del impuesto es de 71.000. O sea que este dinero es lo que ya pagamos de impuesto. Y lo que debemos de pagar por todo el año es de 200.000. Voy a colocar acá total de impuesto anual. ¿Sí? ¿Cuánto es? 200.000. ¿De acuerdo? Bien. Este es el total de impuesto que se debe de pagar. Ok. Ahora bien, en este caso, si lo vemos desde este punto de vista, vea pues, lo que ya se pagó fueron 71.000. Lo que debemos de pagar son 200.000. Entonces, ¿cuánto es lo que hace falta? Simplemente restamos. Si debemos 200.000 de la ganancia de todo el año, menos lo que ya pagamos de forma anticipada, lo que realmente debemos sería esto, total de impuesto que se debe. 129.000. Esto es lo que se debe. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es lo que realmente se debe de pagar a la SAT. O sea, le debemos 200.000, pero como ya le pagamos 71.000, ya solo hace falta pagarle 129.000 quetzales. Que como lo dice aquí al final, vean,
Al final del año, como dice aquí, se hace la liquidación respectiva y si se obtuvo ganancia se aplica el 25%. A la cantidad obtenida se le resta la suma de los 3 trimestres. Es lo que les mencionaba. Los 200.000, ¿sí? Como dice acá, la obtenida se le resta la suma de los 3 trimestres. Y le estamos restando la suma de los 3 trimestres. ¿De acuerdo? Y se paga la diferencia y se presenta la declaración jurada en los primeros 3 meses del año siguiente. O sea que vamos a pagar esto en los primeros 3 trimestres, perdón, en los primeros 3 meses del año siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería con respecto a este régimen. Espero me haya dado a entender, ¿sí? Con este pequeño ejemplo, no es complicado, ¿de acuerdo? Pero como les digo, ahorita no nos vamos a entrar a profundidad con esto. Esto va a ser más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, repásenlo, analícenlo y cualquier cosa, como repito, siempre pueden preguntar.